¿Puede realmente un lapso de solo 3 días alterar el curso del mundo? Rusia acaba de probar que sí. En solo 3 jornadas consecutivas, Moscú desafió los 3 pilares del poder estadounidense: las finanzas, la diplomacia y la supremacía militar tecnológica. Y lo más impactante, lo hizo sin disparar una bala, sin discursos altisonantes y sin amenazas abiertas. No fue una reacción improvisada, fue una jugada maestra, calculada y precisa, que tomó a todos por sorpresa y dejó al mundo preguntándose si estamos ante una nueva era. Mientras Occidente apostaba por sanciones y presión política, Rusia avanzó con pragmatismo y alianzas inteligentes, sacudiendo los cimientos del orden global sin recurrir a la confrontación abierta. Estados Unidos y sus aliados, acostumbrados a marcar el ritmo del planeta durante más de 7 décadas, quedaron desconcertados ante la serenidad estratégica del Kremlin. El mundo observa, dividido entre asombro y temor. Para algunos, este cambio anuncia riesgos e incertidumbre. Para otros, una oportunidad histórica de equilibrio y respeto mutuo, lejos de la imposición. Analistas advierten: subestimar estos movimientos sería un error costoso. Ignorar la magnitud de esta transformación puede dejar a países y ciudadanos fuera de juego en la nueva realidad que ya se está configurando. Pero, ¿qué hizo exactamente Rusia? ¿Por qué estos 3 pasos han sacudido el tablero global? Para comprenderlo, debemos analizar el contexto y las implicaciones profundas de esta ruptura. Veamos, uno por uno, los movimientos que cambiaron las reglas del juego. Solo así entenderemos el alcance real de esta estrategia. ¿Por qué ahora? El momento elegido por Rusia no fue una coincidencia. Cuando la historia cambia en silencio, comprender el contexto separa a quienes lideran de quienes quedan rezagados. En los últimos años, Estados Unidos ha mostrado señales claras de debilidad interna. Una sociedad dividida, la economía bajo presión constante y fuerzas militares dispersas en demasiados frentes. Washington parece enredado en discusiones estériles, mientras su influencia global se desgasta, paso a paso. Rusia, siempre vigilante, percibió esa vulnerabilidad y actuó con precisión. No se trató de responder, sino de tomar la iniciativa, evitando una confrontación directa y apostando por la inteligencia estratégica. Cada acción rusa fue calculada. Máxima eficacia, mínimo ruido. Durante décadas, la agenda internacional se dictaba desde la Casa Blanca. Estados Unidos imponía reglas con promesas y amenazas, convencido de la solidez de su liderazgo. Hoy, Rusia propone otras normas, hechos concretos y resultados palpables, no discursos vacíos. Este giro no es simbólico, redefine la forma en que los países negocian y cooperan. La multipolaridad, antes una idea remota, ya es un hecho visible. No es un simple eslogan geopolítico. Acuerdos firmes y alianzas inesperadas la están forjando. Moscú lidera con hechos, mientras el mundo observa, y muchos deciden unirse a esta dinámica. Ignorar este trasfondo sería un error grave. Mirar solo los titulares o las sanciones impide ver el verdadero alcance del cambio. No es una crisis pasajera. Es una transformación profunda del orden global, con efectos directos para la economía, la seguridad y la política de todos. En este escenario, Rusia ejecutó 3 movimientos clave en apenas 3 días. Cada uno tuvo un propósito específico y consecuencias inmediatas. Primer paso. El dólar deja de ser el rey indiscutible. En cuestión de horas, Rusia sacudió los cimientos del sistema financiero mundial. Anunció que sus acuerdos comerciales clave solo se realizarán en monedas nacionales. Este gesto, aparentemente simple, desgastó la hegemonía del dólar estadounidense, que durante décadas fue la base del comercio global. Para poner esto en perspectiva, recordemos que tras la Segunda Guerra Mundial, en el año 1944, los acuerdos de Bretton Woods establecieron al dólar como la moneda de referencia mundial. Países de todos los continentes almacenaban reservas en papel verde, y el comercio internacional, desde el petróleo saudí hasta los autos japoneses, se negociaba en dólares.
Esto le daba a Estados Unidos un poder inmenso. Podía financiar su déficit con la imprenta, sancionar a países rivales y controlar el acceso a los mercados. Pero Moscú no está sola. China, India, Brasil y Turquía, entre otros, siguieron el ejemplo. Imagina una reunión entre líderes de los BRICS, donde se acuerda que una parte significativa de su comercio energético y de materias primas se liquide en yuanes, rupias o reales brasileños. El billete verde, durante tanto tiempo la lengua franca de los negocios, enfrenta hoy su mayor desafío: dejar de ser la única referencia confiable y universal. La magnitud del golpe es difícil de exagerar. Cada país que opta por comerciar en su propia moneda debilita el dominio de Wall Street y la influencia de Washington. El mensaje es claro: se puede crecer y prosperar fuera del sistema impuesto por Estados Unidos. Un ejemplo concreto. En el año 2023, el 70% de los contratos energéticos rusos con China ya se firmaron en monedas nacionales, evitando el dólar. India pagó importaciones de crudo ruso en rupias, y Brasil anunció acuerdos para vender soja y carne a Rusia en reales brasileños. Estos movimientos no son solo simbólicos, afectan el flujo de capitales, reducen la demanda global de dólares y ponen presión sobre el sistema financiero estadounidense. Para Estados Unidos, esto significa menos capacidad de sancionar, menos ingresos por el uso global de su moneda y, sobre todo, una erosión de su posición central en la economía mundial. Recordemos el ejemplo de Irán, que durante años fue marginalizado por sanciones estadounidenses. Ahora, con Rusia liderando la desdolarización, el margen de maniobra de Washington se reduce. Segundo paso: la reorganización diplomática. Rusia tejió nuevas alianzas con países que, hasta hace poco, respondían casi de forma automática a los intereses estadounidenses. África, Asia y Medio Oriente muestran ahora una apertura inédita al diálogo con Moscú, priorizando la soberanía sobre la obediencia ciega. Este viraje no surge de amenazas ni imposiciones, sino del atractivo de un trato basado en el respeto y el pragmatismo. Las viejas promesas occidentales pesan menos. Lo que importa es ofrecer resultados concretos y relaciones igualitarias. Un escenario reciente lo ilustra. En una cumbre celebrada en San Petersburgo, más de 30 líderes africanos acudieron para negociar comercio, inversión y cooperación en seguridad. Países como Egipto, Sudáfrica y Etiopía firmaron acuerdos para infraestructuras y suministros energéticos, rompiendo décadas de dependencia casi exclusiva de Occidente. O pensemos en el cambio de postura de Arabia Saudita, que tradicionalmente coordinaba sus políticas energéticas con Washington. Recientemente, Riad y Moscú firmaron acuerdos para estabilizar los precios del petróleo, ignorando las presiones estadounidenses. Muchos gobiernos que antes evitaban cualquier acercamiento con Rusia, hoy enfatizan la libertad de elegir sus alianzas. La influencia occidental, que parecía indiscutible, empieza a diluirse sin necesidad de confrontaciones abiertas. Otro ejemplo: la reciente visita de delegaciones turcas y emiratíes a Moscú para explorar rutas alternativas al euro y el dólar en sus intercambios comerciales. Turquía, miembro de la OTAN, busca equilibrar sus relaciones y asegura que su interés nacional está por encima de los dictados externos. Tercer paso: la innovación tecnológico-militar. Rusia presentó capacidades militares inéditas, capaces, según expertos, de neutralizar ventajas claves de la OTAN sin recurrir a la fuerza bruta. No fueron amenazas ni desfiles, sino avances que obligan a Occidente a repensar su supuesta superioridad. Hablemos de sistemas como el Sarmat, un misil balístico intercontinental de última generación, o del S-500, un sistema antiaéreo capaz de interceptar misiles hipersónicos. Pero no solo se trata de armamento. Rusia ha demostrado avances en guerra electrónica, desactivando satélites enemigos y bloqueando comunicaciones en regiones estratégicas. Para contextualizar, recordemos la Guerra Fría. Entonces, la URSS y Estados Unidos competían en una carrera armamentista visible, con desfiles y pruebas nucleares. Hoy, la competencia es más silenciosa, pero igual de feroz. Por ejemplo,
En maniobras recientes en el Mar Negro, fuerzas rusas neutralizaron drones occidentales sin disparar un tiro, utilizando sofisticados sistemas de interferencia. Moscú no busca victorias mediáticas, sino reposicionar su poder y forzar una reevaluación global del equilibrio militar. Esto obliga a la OTAN a invertir miles de millones en nuevas tecnologías y repensar su doctrina. Lo más impactante es la serenidad con que se ejecutaron estos tres movimientos: decisión, pausa, análisis, y luego el siguiente paso. Sin alardes ni anuncios ruidosos, el tablero global cambió en apenas unos días. El riesgo es evidente. El orden financiero, diplomático y militar que garantizaba privilegios para unos pocos, ahora se vuelve incierto para todos. Adaptarse deja de ser una opción. Es una cuestión de supervivencia para gobiernos y personas comunes. Estos tres pasos no solo sorprendieron, provocaron una reacción global inesperada. ¿Qué consecuencias nos esperan ahora? La incertidumbre domina los mercados y las cancillerías. Pero, ¿realmente estamos listos para el nuevo orden que se avecina? El mundo multipolar ha dejado de ser una hipótesis. Es el nuevo tablero en el que todos deben jugar. Lo que antes parecía un horizonte lejano, hoy es una realidad palpable, y nadie puede ignorarlo. A nivel internacional, las reacciones son diversas. El sur global observa con una mezcla de respeto y cautela, pero también con renovado interés. Muchos países que antes dependían casi por completo de Occidente, ahora exploran vías propias, decididos a rediseñar sus vínculos sin temor a represalias. Por ejemplo, Indonesia y Vietnam han firmado recientes memorandos de entendimiento con Rusia, buscando inversión directa y transferencia tecnológica. Países africanos negocian con Moscú el acceso a fertilizantes y cereales, cruciales para la estabilidad alimentaria. Mientras tanto, en Occidente crece la inquietud. La pérdida de influencia ya no se mide solo en cifras económicas, sino en la capacidad real de imponer agendas. Europa, lejos de presentarse como un bloque unido, muestra fracturas profundas. Algunos gobiernos buscan adaptarse y dialogar, mientras otros se aferran a estructuras que ya no garantizan estabilidad. Un ejemplo claro es el debate interno en Alemania, donde una parte de la élite industrial exige reabrir canales comerciales con Rusia para evitar el deterioro económico, mientras que el gobierno mantiene la línea dura. Francia, por su parte, busca mediaciones independientes para no perder protagonismo en la nueva arquitectura europea. La retórica vacía de promesas o amenazas pierde fuerza frente a hechos concretos. Las alianzas pragmáticas, la inversión directa y proyectos tangibles pesan más que cualquier discurso. El nuevo orden no se sostiene en el miedo, sino en el respeto mutuo y la búsqueda de intereses compartidos. Pero el cambio más profundo es psicológico. Estados Unidos y sus aliados experimentan una crisis de autopercepción. Descubren que ya no pueden definir las reglas del juego a solas. La comodidad de dictar normas se transforma en la incomodidad de negociar e incluso de ceder espacio. La multipolaridad abre rutas de comercio, inversión y defensa, pero también inaugura una competencia feroz y una incertidumbre constante. Quienes se aferren a viejos esquemas corren el riesgo de perder influencia, mercados y relevancia global. En cambio, adaptarse permite ganar autonomía, diversificar alianzas y descubrir nuevas oportunidades. Estamos ante el nacimiento de un orden global distinto, donde la flexibilidad y la inteligencia estratégica valen más que la fuerza o la tradición. El reto es leer el momento y actuar con visión de largo plazo. Pero, ¿qué significa esto para el ciudadano común y para los países en desarrollo? Las próximas decisiones marcarán la diferencia entre quedarse atrás o liderar el cambio. ¿Qué implica todo esto para ti, más allá de la política internacional y los titulares diarios? La lección principal es clara. El mundo de hoy recompensa a quienes son pragmáticos y flexibles. Aferrarse a ideas rígidas o viejas fórmulas solo lleva a la irrelevancia. Los que piensan por sí mismos y se adaptan con rapidez, ya sean países, empresas o individuos, obtienen ventajas reales.
Por ejemplo, una empresa latinoamericana que diversifica sus mercados y busca socios en Asia o África evita depender del dólar y de las sanciones occidentales. Un estudiante que aprende idiomas y estudia tendencias globales puede acceder a más oportunidades laborales. Las alianzas del futuro se construyen sobre el respeto y el beneficio compartido, no sobre el temor ni la dependencia. Quienes comprenden que la cooperación estratégica abre puertas donde otros solo ven muros, logran prosperar en el nuevo tablero global. Ganar ya no consiste en dominar, sino en saber negociar y sumar. El mayor riesgo hoy es quedarse quieto. Aquellos que insisten en viejos paradigmas pierden influencia y se alejan del progreso. La oportunidad pertenece a quienes abrazan el cambio, exploran opciones y se atreven a desafiar lo conocido, aunque resulte incómodo al inicio. En este contexto, la serenidad estratégica es más vital que nunca. Quienes reaccionan con miedo o ira ante los cambios suelen errar. En cambio, la calma y la capacidad de analizar permiten tomar mejores decisiones, incluso en medio de la incertidumbre. Por eso, mirar más allá del ruido mediático es esencial. El mundo no premia a quienes solo opinan fuerte, sino a quienes entienden el momento histórico y actúan con inteligencia. Leer entre líneas y buscar datos confiables será lo que marque la diferencia. Hoy, quedarse anclado en lo viejo significa perder oportunidades, ya sea a nivel personal, empresarial o nacional. El orden multipolar no es futuro, es presente, y cambia las reglas para quienes saben adaptarse. La decisión es tuya. ¿Vas a observar el cambio desde lejos o te atreverás a formar parte de esta nueva era global? En solo 3 días, Rusia desafió el orden mundial y abrió caminos que pocos veían venir. ¿Cómo impactan esos movimientos en el mundo que viene y en tu vida cotidiana? La pregunta ya no es si el cambio llegó, sino quién sabrá aprovecharlo. En apenas 3 días, Rusia ha ejecutado 3 movimientos clave. Uno económico, otro diplomático y uno más tecnológico. Con estos pasos calculados, ha alterado el equilibrio global y desafiado la hegemonía estadounidense, no con amenazas, sino con alianzas inteligentes y estrategia fría. Hoy, la relevancia internacional no se mide solo en poder militar o riqueza financiera. Ahora, quienes sepan leer las señales y adaptarse tendrán ventaja. El pragmatismo y el respeto mutuo reemplazan al miedo y la imposición como nuevas reglas del tablero mundial. Sin embargo, la pasividad tiene un precio altísimo. Ignorar este giro significa quedar relegado, perder oportunidades e incluso poner en riesgo la estabilidad nacional y personal. La historia es clara. Quienes dudan o reaccionan tarde suelen pagar el costo más alto. Miremos atrás. Cuando Japón perdió el tren de la revolución industrial en el siglo XIX, quedó vulnerable frente a potencias extranjeras. En cambio, cuando Corea del Sur apostó por la innovación y la apertura en los años 70, pasó de la pobreza a ser una potencia tecnológica. La historia favorece a quienes se anticipan. La acción informada es la llave en este escenario multipolar. Comprender lo que sucede permite influir en el mañana y prosperar en medio de la transformación. El futuro pertenece a quienes actúan con mente abierta y preparación constante, no a quienes solo observan. ¿Qué pasos prácticos puedes tomar tú? Primero, infórmate de fuentes diversas, no solo de medios tradicionales. Segundo, aprende sobre nuevas economías y tendencias tecnológicas, criptomonedas, energía renovable, mercados emergentes. Tercero, fomenta redes de cooperación, ya sea local o internacionalmente. En este instante, la historia ya no la escriben solo presidentes o diplomáticos. Tú también puedes moldear esa nueva realidad si eliges informarte y prepararte. El cambio es inevitable, pero el desenlace depende de cada decisión individual y colectiva. Así que la verdadera cuestión es, ¿vas a esperar a que el mundo te pase por encima? ¿O vas a tomar el control de tu propio destino? La respuesta, como siempre, está en tus manos.